del infinito universo, las maravillas que se extienden en tu perfecta creación, el fascinante firmamento que se rinde ante la majestad, el peso de tu gloria que no tiene final. Hablaste en la oscuridad con nada más que un susurro, el verbo se hizo carne, tu palabra dio un nuevo rumbo, los planetas, las estrellas, tú fuiste el principio, diste vida a lo que estaba desordenado y vacío. La vasta extensión del espacio se ajusta al alcance de tu mano, y cada estrella que brilla lleva el sello que da vida. 100.000 millones de espejos que irradian tu reflejo. Todas las montañas se postran ante el autor de la mañana. Los huracanes y ciclones se someten a tu poder. El Dios de la tormenta es alabado aún en la tempestad. La creación, una sinfonía feroz y llena de vida. Hola, bienvenidos a Cristología. Bienvenidos a la lección número 3 y a el estudio número 2 acerca de la ascensión. Bienvenidos. Estudio número 2, la ascensión. ¿Cuál es la segunda etapa de la exaltación de Cristo? Tendrás un ejercicio a continuación. Su obra actual, interceder por nosotros, empieza con este evento y terminará con su... Tendrás un ejercicio a continuación. La ascensión también marcó el fin de la autolimitación de Cristo y consecuentemente el comienzo de la plena manifestación de su gloria preexistente. Cristo es el primer hombre que ha entrado en el cielo. En el momento de su ascensión, algo nuevo fue añadido al cielo: su humanidad glorificada. ¡Wow! Me gustaría que profundizáramos en esto un poco más. Pasajes que hablan de la ascensión. Miremoslo a continuación. Hay 3 clases de pasajes sobre la ascensión. Veámoslos. Primero, versículos que la enfatizan como la obra trinitaria. Nota el uso de frases en la voz pasiva como fue recibido y fue llevado arriba, al igual que en la resurrección. La ascensión de Cristo fue la obra de la Trinidad. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. 1:9-11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. 1 Timoteo 3:16 dice: recibido arriba en gloria. Número 2. Los que destacan el poder del Hijo de Dios. Jesucristo, el Dios hombre, se declaró que tenía poder para ir al Padre. Nota el uso de la voz activa: voy al Padre. El Hijo de Dios es realmente Dios con el poder de levantarse dentro de los muertos y ascender a los cielos. Juan 6:62 dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 14:2 voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo voy al Padre. Juan 16:5-10 dice: pero ahora voy al que me envió, por cuanto voy al Padre. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hebreos 1:3 dice: habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! ¡Qué profundo esto! Número 3. Los que recalcan su función sacerdotal.
Estos versículos enfatizan el significado de la ascensión como Hebreos 4:14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué belleza esto. El modo de su ascensión. Escribe la palabra o frase que indica el modo de la ascensión. 1. En Hechos 1:9, 2. En Marcos 16:19, 3. En Lucas 24:51, 4. En Hebreos 4:14 y 5 en Primera de Pedro 3:22. Los hebreos dividían los cielos en 3 esferas. La del cielo atmosférico, donde aparecen situados los demonios, Efesios 4:8, 6:12 y Apocalipsis 12:7 al 12. La del cielo estelar o el cielo de la expansión, como dice Génesis 1:14. La de los cielos, o sea, la morada de Dios, como dice Primera de Reyes 8:27 al 30. ¿A dónde subió Cristo? Tendrás un ejercicio a continuación. No debemos equivocarnos pensando en un excesivo literalismo en cuanto a arriba y abajo. El mensaje importante de la ascensión es el siguiente: Jesús, quien se humilló hasta lo más bajo, ha sido ascendido a lo más alto. La nube que lo cubrió era la señal de que había reentrado ahora con su cuerpo glorificado en la gloria o Shekinah que había tenido con el Padre desde la fundación del mundo. Continuamos con este estudio. El significado de la ascensión. Miremos a continuación que Cristo entró en el santuario celestial a través del velo de su cuerpo en capacidad de sumo sacerdote para presentarse ante el trono del Padre. ¿Llevó Cristo su sangre al cielo para ofrecerla en expiación de pecado? Uno de nuestros libros dice que Jesús presentó al Padre la ofrenda de su sangre. Pero una lectura más atenta de las Escrituras revela que la obra de Cristo en la expiación se acabó en la cruz y la aplicación de la sangre no se extendió más allá, hablando físicamente, obviamente. Hebreos 9:12 declara que Jesús entró en el cielo por medio de su sangre, no con su sangre. Así creen la mayoría de los teólogos evangélicos. La ascensión es significativa también porque Jesús está preparando lugar para nosotros, al mismo tiempo que es representativa y proféticamente. Tomaba posesión del asiento celestial, sentándose legalmente con él en los lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. Resume en tus palabras el significado de la ascensión. Tendrás un ejercicio a continuación. ¿Está Jesucristo físicamente, es decir, en su cuerpo, presente en el cielo? ¿Por qué es importante esta verdad? Y tendrás un ejercicio a continuación. ¿Dónde está Cristo físicamente ahora? Anota una. En la tierra, a la diestra del Padre, en la tierra con el cielo, como en el cielo. Ejercicio a continuación. ¿Cómo señala uno de nuestros textos? Y hay una notable diferencia entre la teología luterana y la teología reformada sobre este punto. Los luteranos enseñan la doctrina de la consubstanciación o transubstanciación, o sea que los elementos de la Santa Cena llegan a ser el cuerpo y sangre de Cristo en el momento de ser tomado por fe. Esta doctrina afirma la presencia física de Cristo en la tierra en los elementos de la Santa Cena. De acuerdo con los reformadores Zwinglio y Calvino, enseñamos que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pasajes tales como Mateo 28:20 y Mateo 18:20 prometen la omnipresencia de Cristo en su naturaleza divina en nuestro medio, pero su naturaleza humana glorificada está en el cielo. Podemos continuar con esta parte que es sentado a la diestra del Padre. Wow, esto es precioso. ¿Qué significa el hecho
de que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Encontrarás la respuesta en la primera página de esta lección y tendrás un ejercicio a continuación. A la diestra del Padre es una expresión antropomórfica. Estar sentado a la diestra de un rey generalmente indica la participación en el poder y en la autoridad real. A la diestra significa poder y majestad. También implica que ya ha consumado su obra redentora. En Hebreos 10:12, estar sentado a la derecha del Padre implica que tendrás un ejercicio a continuación. Sentado también simboliza poder y autoridad. Salmo 110:1 y 1 de Pedro 3:22, Hebreos 10 del 12 al 13 y Efesios 1:21-22 habla de la autoridad de Cristo. Según estos pasajes, ¿tiene Cristo ya el poder sobre todas las cosas? ¿O se va a realizar estas promesas en lo porvenir? Tendrás un ejercicio a continuación. ¿Cuáles son las primeras 3 etapas de la exaltación de Cristo? Tendrás un ejercicio a continuación. La exaltación del Hijo de Dios y nuestra salvación. Todas las etapas de la exaltación de Cristo se relacionan con nuestra salvación. Su resurrección, como ya hemos dicho, tiene que ver con nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Colosenses 3 del 1 al 5 nos da a entender que su ascensión está relacionada con nuestra santificación. Compara con 1 de Juan 3:2. Estar sentado a la diestra del Padre, donde intercede constantemente por nosotros, tiene que ver con nuestra preservación, como dice Hebreos 7:25. Y en su segunda venida seremos glorificados, como dice Romanos 8:30. Reiremos con Él por la eternidad, como dice Apocalipsis 22:5. Su resurrección tiene que ver con su ascensión tiene que ver con nuestra, y 3, su ascensión a la diestra de Dios y su intercesión a nuestro favor tiene que ver con nuestra. 4, su segunda venida tiene que ver con nuestra. El oficio sacerdotal de Cristo, la obra principal de Jesucristo en la edad presente, está dirigida hacia la iglesia y se expresa en su oficio sacerdotal. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo cumplió su ministerio profético, proclamando la voluntad del Padre a la humanidad, como vimos en el primer día de esta lección. En su oficio sacerdotal, Cristo representa a la humanidad ante Dios. Analicemos ahora su oficio sacerdotal. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que ya hemos visto cómo Jesucristo cumplió el oficio durante su ministerio terrenal. El profeta representa el sacerdote representa durante su ministerio terrenal. Cristo habló en el nombre de su Padre y era la palabra encarnada de Dios. Era el profeta con mayúsculas de Dios. Ahora en el cielo, Cristo representa al hombre ante Dios, desempeñando el oficio de sacerdote a nuestro favor. Es el hombre perfecto, por eso es nuestro representante perfecto, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo cumple todos los requisitos de ser sacerdote. Según Hebreos 5:1 al 4 y 7:25, es hombre tomado de entre los hombres, como dice el verso 1. Fue escogido por Dios y es llamado por Dios, como dice el verso 4. Obraba en pro del hombre, es constituido a favor de los hombres, como dice el verso 1. Dio su vida en sacrificio por los pecados, para que presente ofrendas y sacrificios, como dice el verso 1. Intercede por su pueblo, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice el 7:25. La obra sacerdotal en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como una nación sacerdotal y dentro de Israel apartó a una tribu sacerdotal, la de Leví. Y de la tribu fue tomada la familia de Aarón, de donde venía el sumo sacerdote. En su capacidad sacerdotal, un sacerdote tenía que hacer 2 cosas: ofrecer sacrificios y ofrecer e interceder por el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento
predice y prefigura el sumo sacerdocio de Jesucristo. El Salmo 110:4, que cita 4 veces a Hebreos, dice: tú eres sacerdote para siempre según la orden o el orden de Melquisedec. Jesús no era sacerdote según la orden levítica, puesto que procedía de la tribu de Judá. Su sacerdocio del nuevo pacto está ampliamente detallado en el libro de Hebreos, donde los vocablos griegos ireus, sacerdote, y arquireus, sumo sacerdote, son aplicados repetidamente a Cristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz era el antitipo de los sacrificios de la ley. Había 3 sacrificios de olor grato, que así llamamos por manifestar únicamente actitudes de sumisión, amor y obediencia. Era el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz. Las que no eran de olor grato por implicar expiación por el pecado. Era la ofrenda de pecado, expiación de la culpa, y la ofrenda de expiación y por los defectos dañinos del pecado. En cuanto a las ofrendas de olor grato, Jesús fue nuestro representante. Con respecto a las ofrendas que no eran de olor grato, fue nuestro sustituto. ¿Cómo difiere la obra de Cristo como nuestro representante y nuestro sustituto? Esto lo podemos ver a través de la obra sacerdotal del Señor en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente una persona es llamada ireus, sacerdote, en singular, Jesucristo. Mientras que Israel tenía una tribu sacerdotal, una familia real, la de David, y un determinado número de profetas en la iglesia de Cristo, todo creyente es llamado a ser sacerdote, rey y profeta. Escuche bien esto, porque el Espíritu Santo ya no está solamente con o sobre el pueblo, sino que también habita en cada creyente que procede la unción del Santo, como dice 1 Juan 2:20. Y por tanto, cada creyente es uno de los ungidos de Dios. El pueblo de Israel tenía una casta sacerdotal. En cambio, en el Nuevo Testamento, la palabra hiereus en singular hace referencia solo a el desarrollo de una casta profesional de líderes religiosos en la iglesia. Es totalmente ajeno a la enseñanza del Nuevo Testamento. En cambio, habla de todos los como sacerdotes. Pedro nos enseña que cada creyente es una parte de la realeza de Dios, como dice 1 2:9. ¿Cuál de los libros del Nuevo Testamento desarrolla con amplitud la obra sacerdotal de Cristo? Juan, Hebreos, Santiago, Efesios. El sacerdocio de los creyentes. Las dos funciones del sacerdote son, y como sacerdotes creyentes, ofrecemos 4 clases de sacrificios. Romanos 12:1, 12:1, 1 de Pedro 2:5-9 y Hebreos. Esta va a ser nuestra ocupación en el cielo. Hebreos 13:16 dice: y como sacerdote tenemos el privilegio de entrar en el lugar santísimo para rogar al Padre por el pueblo, en el nombre de Jesucristo. La obra intercesora. La obra del sacerdote era doble. En el tabernáculo del Antiguo Testamento habían 2 altares. El altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, y el altar de oro, donde se elevaba cada día el incienso, símbolo de la oración intercesora. Este último altar está ubicado dentro del lugar santo, frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto era tipo de la intercesión que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ofrece a favor nuestro en el cielo. Lee Apocalipsis 6, 9, 8, 3 y 5 y 6. ¿Y dónde está el altar de oro? ¿Qué propósito tiene aquel altar? Nota que en Apocalipsis 5, 6 el Cordero de Dios está en pie para interceder. La intercesión de Cristo está basada en la obra que hizo en la cruz. 2 paracletos. En 1 de Juan 2:1, Cristo es el paracleto, abogado. En Juan 14:16-17 Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Tenemos 2 abogados, Jesús en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Mientras que Jesús aboga por la causa nuestra
junto al Padre contra Satanás, como dice Zacarías 3:1, Hebreos 7:25, Apocalipsis 12:10. El Espíritu Santo aboga por nosotros frente al mundo, según Juan 16:8, y al mismo tiempo nos ilumina para que entendamos la palabra de Dios, como dice Romanos 8:16, 26:27, 1 Corintios 2:10 y Juan 1:20. La intercesión de Jesús. Como ya hemos dicho, existe una íntima relación entre dos aspectos de la obra sacerdotal de Cristo. En su intercesión, Jesús ofrece una continua propiciación a favor de nuestro, como dice 1 de Juan 1:7. Refuta los cargos que Satanás puede presentar contra nosotros, según Romanos 8:33 y Apocalipsis 12:10. Hace aceptables ante el Padre nuestros sacrificios espirituales y nuestras oraciones, según dice 1 de Pedro 2:5. Continúa su oración sacerdotal de Juan 17, intercediendo continuamente delante de Dios por nosotros. Sirve como el único mediador nuestro delante del trono de la gracia, como dice 1 de Timoteo 2:5 y Hebreos 13:15, Juan 14:13, 15:16 y 16 y 24. ¿Cuáles son las dos funciones sacerdotales? Tendrás un ejercicio a continuación. En la tipología del Antiguo Testamento, ¿qué simbolizaba la obra intercesora de Cristo? Tendrás un ejercicio a continuación. Las Escrituras hablan de dos paracletos, que en griego significa. Tendrás un ejercicio a continuación. Hemos resumido las 5 facetas de la intercesión de Cristo. Escríbelas a continuación. En el Evangelio de Juan capítulo 17 se encuentra la gran oración pastoral de Jesucristo. Es muy probable que su intercesión actual por nosotros sea semejante. El tipo antiguo testamentario del sacerdocio de Cristo es que está en Hebreos 7:13, es la continuación. Tendrás un ejercicio. ¿Cuándo asumió Cristo el oficio sacerdotal? El Salmo 110:4 indica que su oficio sacerdotal es eterno, en el mismo sentido en que es eterno su oficio salvífico. No obstante, fue ungido como profeta, sacerdote y rey en su... Tendrás un ejercicio a continuación. El error de la doctrina católica del sacrificio perpetuo de Cristo. Miremos a continuación este tema. Cristo es tanto el Cordero como el sumo sacerdote. Uno de los graves errores de la teología católico-romana es la doctrina del sacrificio perpetuo representado en la misa. Escuche bien. La refutación es esta. 1. Esta doctrina está basada en la falsa idea de que el sacrificio perpetuo es esencial para el sacerdocio perpetuo. Sin embargo, si Dios pudo perdonar los pecados de los santos del Antiguo Testamento antes de que muriese Cristo en la cruz, ¿cómo no podrá perdonar los pecados después de la cruz sin requerir un sacrificio continuo? 2. La doctrina del sacrificio perpetuo confunde la ofrenda con la intercesión. 3. El Cordero murió, pero el sacerdote no murió. Por tanto, su sacrificio es siempre eficaz. 4. Hebreos 1:3, 7:27, 8:3, 10 y 10:14 y 1 Corintios 15:3-4 enseñan que su sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. 5. Cristo no entró en el cielo con su sangre, sino por medio de su sangre. Su obra expiatoria terminó en la cruz. Su obra en el cielo tiene otro propósito, el de la aplicación de su obra ya terminada a los que creen en él. Miremos algo de la formación espiritual. La obra de Cristo está representada por varias figuras bíblicas. Lee los comentarios a continuación pensando en su encarnación y exaltación. ¿Representan estas figuras su obra pasada, presente o futura? Cristo 1, el postrer Adán. Al resucitar de la muerte, Cristo llegó a ser
la cabeza de una nueva creación, compuesta de todos los que creen en su nombre. Primera de Corintios 15:45 es revelador en que el primer Adán fue hecho, tendrás un ejercicio a continuación. El postrer Adán tendrás un ejercicio a continuación. Número 2. Cristo la cabeza del cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo nació en el día de... Como cabeza, Cristo dirige al cuerpo y le da coherencia. Esta figura representa el señorío de Cristo sobre la iglesia y también implica la dependencia total del cuerpo en la cabeza. Los pasajes a continuación describen su cuidado hacia la iglesia. Efesios 5:29, la sustenta y la cuida. Filipenses 4:13 le da fortaleza. Colosenses 2:19 la nutre y une. Número 3. Cristo el gran pastor. El gran pastor dio su vida por las ovejas, según Juan 10, y ahora nos cuida siendo nuestro gran pastor, según Hebreos 13:20. Es el príncipe de los pastores, a quien todos tendrán que dar cuentas cuando Él aparezca. En su obra actual, el gran pastor busca y halla a sus ovejas, según Lucas 15:3-7, y las dirige. El pastor provee todo para sus ovejas, como dice Juan 10:10. Esta figura es una bella representación de la maravillosa provisión del pastor por las ovejas y la dependencia total de estas en su pastor. Número 4. Cristo, la vid verdadera. El tema de Juan 15 es el fruto. La relación entre la vid y los pámpanos determina la capacidad del pámpano para dar fruto. Jesucristo es la fuente de la vida y es lo que da la habilidad de producir el fruto de justicia. La mayor importancia de esta figura es la obra santificadora de Cristo en la acción de limpiar el pámpano para que lleve más fruto. Es digno de notar que el pámpano no tiene otro uso sino el de dar fruto. Es imposible utilizarlo para edificar, como leña es inútil y su belleza es nula. El secreto del ministerio efectivo es permanecer en la vid, dejando que la productividad de la vida en Cristo sea una realidad en nosotros. Número 5. La piedra angular. Esta figura de la piedra angular representa a Cristo como el fundamento indispensable de la iglesia. Efesios 2:20-22, 1 de Pedro 2:6 y 1 Corintios 3:11-15. El punto más interesante de esta metáfora se encuentra en 1 de Pedro 2:4-8. No hay nada más desprovisto de vida que una piedra, y así estaba Cristo en la tumba, pero en la resurrección llegó a ser una piedra viva. Comparemos Mateo 3:9 con 1 de Pedro 2:45. Juan el Bautista dijo a los fariseos: Dios puede levantar hijos de Abraham aún. Tendrás un ejercicio a continuación. Y Pedro declaró que vosotros también, ¿cómo? Tendrás un ejercicio. Es Cristo quien cambia las piedras inanimadas en piedras vivas, edificándonos en una casa espiritual. Esta figura habla de la estabilidad y seguridad que tenemos en Cristo. Sexto, Cristo el esposo. Esta figura escatológica habla de la obra actual de Cristo en la santificación de su novia, la iglesia. Efesios 5:26. ¿Cuál es el agente de nuestra santificación? O sea, nuestra preparación para la eternidad. Según este versículo tendrás un ejercicio a continuación. En Apocalipsis 19:7-8, ¿cuál es la evidencia visible de la santificación de la novia de Cristo? Tendrás un ejercicio a continuación. Mis hermanos, les agradezco por haber estado conmigo estudiando una vez más esto de la ascensión. Espero que sigamos con la misma actitud de seguir exaltando al Señor, de seguirle dando la gloria. Gracias por su tiempo, nos vemos pronto, Dios les bendiga.